La Biblia falsa de los testigos de Jehová. En años recientes la sociedad de la Watchtower o de la Torre del Vigía, mejor conocida como los Testigos de Jehová, ha publicado una versión alterada de la Biblia con el objetivo de propagar sus doctrinas sectarias entre los incautos. Se han impreso alrededor de 70 millones de ejemplares de esta nueva Biblia que penetra en los hogares de miles de mexicanos gracias a que viene engañosamente disfrazada con el elegante título Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. En sus inicios con pastas que por lo general eran de color verde, posteriormente en negro y últimamente en café y atractivas presentaciones que van desde la imitación piel hasta cuero genuino, este libro omite cuidadosamente el nombre de los testigos de Jehová y solo menciona en su hoja de datos a la sociedad Watchtower, a sabiendas de que la mayoría de las personas ignoran su verdadera identidad. Mientras tanto, centenares suponen que tienen en sus manos un ejemplar de la palabra de Dios, cuando la realidad es que están siendo sutilmente adoctrinados en las extrañas creencias de los testigos, absorbiendo enseñanzas anticristianas que niegan la divinidad de Jesús y la existencia del Espíritu Santo entre otras. ¿Traducción confiable o fraude espiritual? A continuación enumeramos por qué la llamada Biblia de los Testigos de Jehová o Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras no puede ser considerada una traducción legítima sino más bien un descarado fraude espiritual con fines proselitistas. 1. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras no fue realizada por ningún académico serio sino por un oscuro comité del cual no se proporcionan ni nombres ni currículum. 1. No hay eruditos reconocidos que se responsabilicen por esta traducción. 2. Ninguno de los miembros del comité de traductores era experto en griego o hebreo, lo cual es un requisito indispensable para hacer una traducción de los originales a cualquier idioma. 2. 3. Los testigos de Jehová declaran que la suya es la única versión confiable de la Biblia y que todas las demás son erróneas. Sin embargo, los mismos testigos utilizaron la traducción inglesa King James, y otras más durante más de 80 años para enseñar a sus seguidores. 3. 4. Las revistas de los testigos enseñan que la religión católica romana es la gran prostituta espiritual de Apocalipsis 17 y 18 y que no puede ser confiable en ningún asunto espiritual. 4. Pero al mismo tiempo siguen a la Iglesia Católica al basar parte de su traducción de la Biblia en las versiones de dos sacerdotes jesuitas. 5. La organización de los Testigos de Jehová tiene una larga historia de engaños y falsedades para intentar atraer prosélitos. No solo su fundador Carlos T. Russelli fue condenado judicialmente por engañar a la gente con la venta de un supuesto trigo milagroso. 6. Sino que además esta organización ha hecho por lo menos 10 predicciones acerca del fin del mundo en un período que va de 1889 a 1975. Obviamente ninguna de las predicciones se cumplió y jamás hubo una disculpa pública por los engaños. Una organización deshonesta. Una organización con estos antecedentes y que además nunca ha tenido la decencia de pedir una disculpa pública a la sociedad, y ni siquiera a sus propios adeptos, difícilmente se puede considerar capacitada éticamente para producir una traducción confiable de la Biblia. La sociedad Watchtower carece totalmente de la autoridad moral necesaria para una tarea tan delicada y de hecho queda descalificada por las palabras del mismo Señor Jesucristo que dijo en Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El significado es claro, así como no podemos esperar que un árbol malo produzca un fruto bueno, es ilógico pensar que una organización deshonesta y corrupta produzca una traducción veraz y objetiva de la Biblia. Pasajes claves alterados. La siguiente es solo una pequeña muestra de los cientos de pasajes importantes alterados a propósito en la traducción de los Testigos de Jehová. Traducción de los Testigos. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa y la fuerza altiva de Dios movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. Reina Valera. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Traducción de los testigos. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Juan 1:1 Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1 Traducción de los testigos. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. 1 Juan 5:20. Reina Valera.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Traducción de los testigos. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada dice y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Hebreos 1:6. Reina Valera. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Traducción de los testigos. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de Él es Salvador nuestro, Cristo Jesús. Tito 2:13. Reina Valera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Traducción de los testigos a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Romanos 9:5. Reina Valera. De quienes son los patriarcas, y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Análisis comparativo. Al comparar la versión de los testigos con una de las traducciones clásicas al español como es la Biblia Reina Valera versión 1960 que se ha mantenido por cerca de 500 años como la preferida de los eruditos expertos en griego y hebreo, o con cualquier otra versión seria, las alteraciones saltan a la vista. No se trata de un asunto de estilo literario o sinónimos. Por el contrario, son perversiones de fondo tanto en el significado de los textos originales, como en la manipulación del lenguaje, pues se trata de que la traducción de los testigos respalde las doctrinas del iniciador de la secta Carlos T. Russell. Esto se puede comprobar muy fácilmente al mirar la tabla comparativa anterior. 5 de los textos alterados tienen el objetivo de negar la divinidad de Jesucristo y degradarlo de creador a simple creación. Esto demuestra que hay un esfuerzo sistemático para cambiar las escrituras en aquellas partes en que no se ajusta a las ideas de su fundador. Esto no es obra de la casualidad o un detalle de traducción, máxime cuando es de todos conocido que una doctrina cardinal de la secta es precisamente negar la encarnación de Dios en Cristo. El otro enfoque de la tabla comparativa es Génesis 1:2. En él los testigos niegan la personalidad del Espíritu Santo reduciéndolo a una fuerza impersonal, activa. Si añadimos a esto que la Biblia de los testigos se refiere al Espíritu Santo como espíritu con minúscula, robándole el artículo el que se aplica a personas, y que una de las herejías clásicas de los testigos es negar la enseñanza de que Dios se ha dado a conocer en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta manera comprobamos que sus alteraciones son sistemáticas, dolosas y perversas, pues saben que la mayoría de las personas no compararán su Biblia alterada con otras versiones al actuar de buena fe. Mucho menos tienen acceso a copias de los originales en griego o hebreo para verificarla. Para Russell y los líderes de la sociedad Watchtower el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza. No es alguien sino algo. Sin embargo, en su propia Biblia se han olvidado de alterar un pasaje que contradice sus ideas. Se trata de 2 Corintios 3:17 que en su versión dice: Ahora bien, Jehová es el Espíritu. Esto debería ser suficiente prueba para cualquier testigo de Jehová de que el Espíritu Santo es Dios, y no una energía. Olvidos y cambios mágicos. No es extraño que los traductores hayan olvidado cambiar un pasaje. La escritura consta de más de 31,000 versículos y es una tarea descomunal el alterarla toda de un solo golpe. Lo mismo le sucedió con Hebreos 1:6. Durante un tiempo en su misma traducción del año 1961 decía, hablando de Cristo, que todos los ángeles de Dios le adoren, pero de pronto, como por arte de magia, en la versión 1987 el mismo pasaje aparece diciendo y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje, itálicas de los autores. Claro que hay una gran diferencia entre homenajear a una persona y adorarla, especialmente cuando la palabra griega que están mal traduciendo es proskuneo, que por excelencia significa adoración en el Nuevo Testamento. La misma se usa en el pasaje de Juan 4:23 y 24 en donde se explica que el Padre busca adoradores que le adoren proskuneo en espíritu y en verdad. Qué extraño que aplicada a Cristo, sin ninguna explicación se altere y falsee su significado. Es evidente que para aquellos cuyo fin no es servir a Dios sino meter prosélitos a su secta, todo se vale con tal de aumentar sus ingresos económicos mientras engañan a la gente, pues las Biblias de los testigos no suelen regalarse. Al contrario, se venden por miles a buen precio, reportando jugosas ganancias económicas a sus directivos de los cuarteles generales en Brooklyn, Nueva York.
Conclusión. En base a todo lo anterior podemos concluir con confianza que cualquier persona que posea un ejemplar de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras o Biblia de los Testigos de Jehová no tiene en sus manos una traducción confiable de la palabra de Dios. Lo que estará leyendo no será lo que Dios